Es muy fuerte, es como decir, vamos a luchar contra el alcoholismo haciendo que la gente tome más alcohol. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Eduardo Arcos y hoy voy a hablarles de una cosa que originalmente iba a ser simplemente un video acerca de 4 o 5 mentiras que suelen hacer las petroleras sobre los vehículos eléctricos. Pero a medida que iba investigando y iba sacando más datos, me he encontrado con una serie de cosas que son terribles. Entonces, más que hacer un video de las 4, 5 o 6 o 10 mentiras de la industria petrolera sobre coches eléctricos, voy a hablar de básicamente uno de los mayores mitos que tienen los coches eléctricos y que es algo que se suele repetir por gente, por medios de comunicación, por motivos que desconozco, por personas que odian los vehículos eléctricos, por muy ridículo que suene, y por gente que por desconocimiento simplemente lo escuchó, lo vio en algún periódico y en alguna cena, el clásico cuñado, en alguna cena va y lo dice. Entonces, venga, empecemos. Hay que poner en contexto dos situaciones. La primera, Dieselgate. Dieselgate ha sido uno de los mayores escándalos corporativos de la historia moderna y no ha tenido, en mi opinión, el peso que le deberíamos de dar como sociedad. Consiste en lo siguiente, para los que no sepan. En el 2015 se destapó que Volkswagen había modificado unos 11 millones de vehículos con motor diésel para que cuando lo pusieran en las plataformas para hacer la medición de emisiones, los gobiernos, para medir cuántas emisiones de dióxido de carbono, valga la redundancia, emiten los motores, los ponen en una plataforma y hacen pruebas. Cuando el coche detectaba que entraba a una de estas plataformas, el software que tenía instalado activaba un sistema que hacía que emitiese 40 veces menos contaminación que lo que normalmente emitiría en la vía. En eso consiste básicamente Dieselgate, y hay mucho más detrás de esto, y yo diría que uno de los mejores documentales acerca de Dieselgate es Dirty Money en Netflix, si lo buscan. El primer episodio es el episodio sobre Volkswagen, sobre el Dieselgate. Ahí cuentan cómo se descubrió, lo que estaba sucediendo y todo lo que ha ocurrido después de que se destapó Dieselgate. Eso es súper importante entenderlo porque sí que ha habido un antes y después sobre el impulso que algunos gobiernos empiezan a darles a los eléctricos, y tal vez en algún sector de la población ha empezado a cambiar un poco la percepción que se tenía sobre los fabricantes alemanes en particular. En este caso, Volkswagen, porque Volkswagen es dueño no solo de Volkswagen, también de Seat y también de Audi. BMW también lo hace, Mercedes-Benz también lo hace. De hecho, no voy a profundizar en esto, pero los teléfonos Android, cuando detectan que les instalas una aplicación para las pruebas de velocidad, aceleran el procesador y después lo reducen. En fin, entonces, ¿por qué Dieselgate es importante? Porque antes de grabar este video, en medios de comunicación, sobre todo en medios tradicionales de comunicación, ha salido un estudio español. Muy fuerte esto. El estudio español es de la Asociación Española de Profesionales de la Automoción, ¿vale? Ellos sacan comunicados cada mes, y han sacado un comunicado que para poder luchar contra la crisis climática hacen falta más motores de combustión. He tenido que imprimir un montón de cosas porque no lo puedo creer. O sea, el boletín que sacaron ahora en agosto y que ha sido reproducido por muchos medios de comunicación, el titular es "Los motores de combustión contra la crisis climática". No sé si se ve, pero bueno, luego se puede meter. Entonces he dicho, ¿cómo puedes llegar a esa conclusión? ¿Cómo puedes defender una burrada de ese tamaño? Entonces me he puesto a investigar y he encontrado un montón de... De hecho, todo el estudio se desmonta literalmente en la tercera línea del primer párrafo del estudio. Explico, voy a leer. Dice: el por qué es necesario seguir desarrollando motores de combustión para luchar contra la crisis climática global. Es que no tiene sentido, es como decir, es muy fuerte, es como decir, vamos a luchar contra el alcoholismo haciendo que la gente tome más alcohol. Es literal lo que están ofreciendo, lo que están proponiendo. Esto lo hacen desde la perspectiva de 4 expertos de la Universidad Politécnica de Valencia. Lo importante es a qué departamento de la Universidad Politécnica de Valencia pertenecen estas 4 personas, que es a CMT Motores Térmicos. Entonces me he puesto a buscar qué es CMT Motores Térmicos en la Universidad Politécnica de Valencia. Quería entender de dónde sale esta gente.
Y claro, CMT Motores Térmicos se dedican a la investigación y educación para el desarrollo del futuro de los motores de combustión. Entonces, claro, tú vas a hacer un estudio en el cual tratas de descubrir o entender cuál es el futuro de la automoción desde un punto de vista más verde y vas a un centro de investigación de motores térmicos, pues muy probablemente lo que hagan es defender los motores térmicos, inevitablemente. Y es lo que ha sucedido. Entonces, lo dije antes, este estudio ha sido reproducido en un montón de medios y está lleno de burradas severas, ¿vale? La burrada severa más grande, y de verdad que debería ser más duro, no debería decir burrada. La hija es más grande. Literal, voy a citar literal del estudio. Por eso aquí, un motor diésel Euro 6D Temp moderno puede limpiar el aire de partículas. Dice, la tecnología está disponible y la investigación en curso para permitir que los MSI de próxima generación actúen como aspiradoras de contaminantes en el aire de las grandes ciudades. Voy a explicar lo que ellos están proponiendo. Imagínense ustedes que tienen un perro. Tienen un perro y el perro hace caca, ¿vale? Entonces el perro va haciendo caquita. Pero ustedes les ponen al perro un filtro que está al frente, que a medida que camina recoge un poquito de caca de otros perros. Pero el perro sigue haciendo caca atrás. Entonces da igual cuánto recojas de otros perros. Imagínate que puedes recogerte 3, 4 caquitas de otros perros. Tu perro ya ha hecho 6 o 7. Esto es lo que esta gente propone y no es una broma. Ok, entonces dice, la tecnología está disponible y la investigación en curso para permitir que los motores de combustión interna de próxima generación actúen como aspiradores de contaminantes en el aire de las grandes ciudades. Esto es algo que definitivamente los motores eléctricos con baterías no pueden hacer. Los nuevos diésel 6EV Temp están emitiendo un 80% menos óxido de nitrógeno que lo estipulado por la norma, según un estudio de la ADAC alemana. Es decir, están limpiando el aire de las emisiones de otras fuentes. Es terrible. En fin, este es el primer estudio que ha salido, que no tiene pies ni cabeza, y en algún momento dicen que las trampas de partículas de los modernos motores de combustión diésel y gasolina reducen el nivel de las PM10 por debajo del valor atmosférico, como claramente se aprecia en la ilustración 4. La ilustración 4. En fin, de verdad, este es uno de los estudios que muchos medios están citando para defender la argumentación que supuestamente un vehículo eléctrico contamina más que un vehículo de diésel. Este estudio, seguramente han visto noticias en algunos medios donde dicen que los diésel van a empezar a limpiar el ambiente de las ciudades contaminadas. Se refieren a este estudio. Voy a enlazarlo, pero creo que es importante que lean las burradas y no necesariamente sea porque lo estoy diciendo yo, es una burrada. Empecé con el tema del Dieselgate, porque este estudio hace referencia a ese escándalo. No de la forma en la cual deberían de hacerlo, honestamente, dicen. Como ocurre comúnmente, las viejas y laxas regulaciones han derivado actualmente en un efecto pendular hacia posiciones radicalmente contrarias, haciendo las delicias de los medios de comunicación y generando reacciones políticas excesivas. Todo esto se plasma a titulares alimentados por la necesidad de publicar una novedad suficientemente popular o buenista. Por si no queda claro, básicamente lo que están haciendo es quejándose que una vez que salió el Dieselgate, aunque llamó la atención de la situación, lo ponen como una situación en realidad exagerada por parte de medios de comunicación y por parte de gobiernos que toman decisiones. Parte de esas decisiones son cosas como Madrid Central o el hecho de empezar a prohibir la entrada de coches diésel en ciudades a partir de 2021-22 en algunas ciudades y en algunos países. Es grave. Entonces, entendamos nuevamente, la industria automotriz, la industria que basa la construcción de coches con motores de combustión interna, se esfuerza un montón, primero por mentirles a ustedes y después por empezar a fomentar este tipo de estudios. Están saliendo un montón en medios y es importante que entiendan que todo lo que están diciendo es mentira. Mentira. Antes de acabar, hay un momento en el cual en el estudio dicen ¿cuál es el problema de los vehículos eléctricos? Y ponen una serie de puntos que de verdad, o sea, es como lleno de mentiras. Por ejemplo, dicen el reabastecimiento del nivel de batería es inaceptablemente largo para los usuarios. Mentira. La densidad de energía es inaceptablemente baja, con autonomías reales por debajo de los 250 kilómetros en los utilitarios y alrededor de 300 kilómetros en los SUVs. Mentira. Mentira, pero mentira asquerosa.
La durabilidad de las baterías es limitada y menor que la vida útil del propio vehículo. No hay forma de... De hecho, los únicos vehículos que han recorrido más de 500.000 de kilómetros y las baterías siguen funcionando bien son, de hecho, los Tesla. Por último, el suministro de materiales primas para su fabricación es un problema acuciante, ya que está alcanzando precios desorbitados. Yo veo que los coches eléctricos bajan de precio, pero bueno. Otro ejemplo de cómo se usan estudios para mentir e implantar... O sea, este estudio hace de lo que al principio se queja. Primer estudio. Segundo estudio que ha estado circulando de manera muy irresponsable por medios. Y este estudio, el estudio alemán al que me voy a referir ahora, estuvo circulando un montón hace un par de meses de que grabé este video. O sea, este video lo estoy grabando en agosto del 2019. Hace un par de meses salió un estudio alemán que concluía que un Tesla Model 3 consumía más que un Mercedes. Estudio alemán, Mercedes-Benz. Empiezan a encontrar la relación, supongo. Entonces, he anotado algunas cosas que decía el estudio. Entonces, el estudio en algún momento dice que un Tesla Model 3 contamina más que un Mercedes-Benz. Ese estudio en particular, muchas personas ya lo han destapado las mentiras. Voy a hacer un resumen en 4 puntos. Hay que entender una cosa, y no solo para contradecir al estudio alemán, sino para contradecir a básicamente cualquier estudio que salga con la burrada de que los coches eléctricos contaminan. Los coches eléctricos no emiten dióxido de carbono, no tienen emisiones. Los coches eléctricos no tienen emisiones. Da igual lo que se diga, da igual las argumentaciones que salgan por ahí, siempre hay que entender, los coches eléctricos no generan emisiones, no emiten gases contaminantes. No importa cuánto tiempo circulen, pueden circular durante 20 años y pueden recorrer 1.000.000 de kilómetros, es 1.000.000 de kilómetros en los cuales no se emitieron gases contaminantes. Esa es la máxima, y cada vez que aparezcan algunos de estos estudios en contra de los coches eléctricos hay que recordar eso. Y, en mi opinión, la mejor forma de explicar esa máxima viene de un estudio que se publicó en 2015, es decir, hace 4 años, de un grupo de científicos que se hacen llamar The Union of Concerned Scientists, que significa la unión de científicos preocupados, lo cual ya el nombre es curioso. El estudio que niega todas las tonterías que el estudio alemán dice salió hace 4 años. El estudio se llama Coches limpios o coches verdes desde que nacen hasta que mueren. Cómo los coches eléctricos siempre le ganan a los coches de gasolina cuando se hace una medición de las emisiones durante toda la vida útil que tuvo el coche. ¿Vale? El estudio está bueno, es largo, lo recomiendo mucho leer, lo voy a enlazar, pero voy a mencionar una sola cosa. El estudio explica que cualquier coche de gran autonomía, como un Model 3, un Model S o un Model X, le toma 30.500 kilómetros de recorrido para borrar toda la contaminación que generó cuando se fabricó. Cuando tú fabricas un coche eléctrico, generas contaminación porque tienes que fabricar las partes, tienes que transportarlo, pero también un coche de gasolina, ¿vale? Entonces un coche de gasolina, fabricas un coche eléctrico, fabricas un coche de gasolina, en los dos casos hay emisiones, hay contaminación. Pero una vez que el coche es entregado al dueño y empiezas a recorrer kilómetros, el coche de gasolina sigue emitiendo gases. El coche eléctrico deja de emitirlos. Y cada kilómetro recorrido en un coche eléctrico es un kilómetro que no se recorre en un coche de gasolina. Por lo tanto, empiezas a ser limpio. Después de 30.000 kilómetros, has compensado toda la contaminación que generaste durante la fabricación de ese vehículo. Y hay 3 puntos más, muy brevemente, que también menciona este estudio alemán, infame estudio alemán, que son mentira. 1, que las baterías dejan de usarse a los 150.000 kilómetros. Mentira. Otra cosa que suelen hacer, usan números muy irreales sobre autonomías, sobre emisiones de los coches diésel y números extremadamente pesimistas sobre los coches eléctricos. Menos autonomía, como lo que hace este otro estudio, que dice que los coches eléctricos tienen una autonomía real de 250 kilómetros y tonterías por el estilo. Y lo más habitual en todos estos estudios, incluyendo el alemán, incluyendo el de la cepa, suelen comparar el ciclo completo de posible contaminación de un coche eléctrico, es decir, desde que se fabrica
hasta que se tiene que llevar a una cacharrería para deshacerlo, pero solo comparan, cuando hacen la comparación con un coche diésel o un coche de gasolina, lo hacen solo durante el tiempo que recorre kilómetros y no todo lo anterior o después. Eso es muy habitual, eso es súper habitual. Y esas son las formas en las cuales normalmente, así es como mienten, en definitiva. Una cosa más, esto también es muy común en redes sociales. Fotos de coches eléctricos siendo cargados por generadores diésel. Eso es muy habitual, muy habitual. Dos cosas. Normalmente esos generadores diésel que se usan para cargar coches eléctricos son de aseguradoras que los tienen, pues son portátiles, para cargar un coche que se ha quedado sin batería en la mitad de una autopista. O una persona que ha tenido que montar un generador diésel para cargar su vehículo porque no tiene conexión a la red eléctrica. Vale. No es óptimo, evidentemente, pero es excesivamente eficiente. Me explico. Si yo agarro 100 litros, 108 litros para ser exactos, 108 litros de diésel y se lo pongo a un coche diésel, valga la redundancia, pues tengo tanque y medio, depósito y medio de recorrido. Pero si yo uso esos 108 litros, los pongo en una máquina generadora de energía, puedo cargar 10 coches eléctricos al máximo de su batería. Es mucho más eficiente usar combustible diésel para cargar vehículos que metérselos al depósito de un vehículo diésel y hacer que funcione. Mucho más eficiente. Lo que sí es real y no es manipulación es el número de personas que han muerto por la contaminación en España. En la última década han muerto 93.000 personas solo aquí en España. Eso es real.